Buenas tardes. Tras la inauguración de las jornadas, vamos a dar paso a la primera de las presentaciones técnicas del día de hoy, que lleva por título Aprovechamiento de subproductos de olivar, biochar y compost, una buena combinación para el olivar. Desde la OSTEPA se ha considerado esta temática de mucho interés y actualidad, por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, por la necesidad de hacer frente a la acusada disminución de materia orgánica en los suelos agrícolas, como consecuencia de la sobreexplotación de los mismos, que ha provocado una pérdida de fertilidad de la tierra cultivable y un incremento de los procesos de erosión, y que es un hecho que se ha visto reflejado en un paulatino descenso de la productividad en nuestras cosechas. Y en segundo lugar, se considera que de la gran cantidad de subproductos que se generan en nuestra actividad, tanto agrícola como extractiva, se obtiene muy poco valor. Y este tipo de iniciativas abren la posibilidad de obtener un mayor valor añadido de los mismos, de estos subproductos, lo que redundaría directamente en una mayor rentabilidad para nuestros agricultores. Para esta presentación contamos con la presencia de dos grandes expertos en el tema. Por una parte nos acompaña don Álvaro Espuny Rodríguez, con una larga trayectoria profesional de más de 47 años, siempre vinculada al aceite de oliva y a los subproductos del olivar. Ha sido presidente de Hijos de Espuny y Coreísa en Osuna, promotor y presidente de Secaderos de Biomasa en Puente Genil, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo, secretario de la Interprofesional Española del Aceite de Orujo de Oliva y promotor y CEO de Carboliva, que es la empresa a la que dedica actualmente la mayor parte de su esfuerzo y que es la que fabrica el biocarbón, como él mismo ahora nos contará. Por otra parte, nos acompaña también don Gabriel Beltrán Maza, que es investigador titular del IFAPA Centro Venta del Llano de Mengíbar y responsable del Grupo de Investigación de Olivicultura y Heliotecnia. Se doctoró en la Universidad de Jaén y ha desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Reading, en Reino Unido, y en el Centro IFAPA Venta del Llano, que es donde actualmente trabaja. Ha llevado a cabo una prolífica actividad investigadora, con más de 90 artículos publicados en revistas internacionales de impacto, y ha desarrollado también una intensa actividad formativa en el ámbito de la industria oleícola. Don Álvaro, don Gabriel, sean bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y cuando quieran la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, yo quiero... La presentación ha sido un poco, claro, en tantos años que uno está dedicado en cuerpo y alma al olivar, pues algún cargo te cae, sobre todo por compartir con más hermanos y eso, que somos muchos, y entonces siempre te cae en algún momento un cargo que no tiene por qué ser merecido tampoco. Lo mismo pasa con la asociación. Voy a presentaros un producto nuevo, que parece que es nuevo, pero que mi abuelo en Osuna había un sitio que se llamaba Los Hornos, que era donde el orujillo, ¿sabéis lo que es el orujillo? El orujillo es el subproducto que queda después de extraer el aceite de orujo en la extractora. Ese producto ya no tiene la grasa, pero tiene el poder calorífico de la biomasa, y entonces allí se quemaba, se metía en un horno y se iba haciendo picón o cisco. Pues esto, estamos hablando del mismo producto, solo que ya hecho con una máquina de una inversión muy importante y que tiene un funcionamiento en continuo totalmente controlado, totalmente automatizado, y que es una calidad que nos asegura que siempre, como la materia prima es siempre constante, pues el producto que sale de la fabricación es constante también. Entonces, ¿podemos poner la presentación, por favor? Carboliva empezó en 2017, se constituyó la sociedad y desde entonces estamos, desde un par de años después, estamos dentro de COSUR, en Puente del Obispo, en Jaén, digamos, epicentro de la abundancia de la biomasa, la loma de Úbeda y la concentración de una importante empresa de aceite que concentra allí la extracción del aceite de orujo de las plantas que tienen la roda
que tienen Jabalquinto y que tiene allí mismo todo lo que se seca se extrae allí. Voy a empezar porque si no se... Vamos a hablar de la aceituna, que tiene un 20% de aceite, como todos sabemos, pero que luego de ese 80% restante parece como que no es una cosa que tiene poco valor y que como que solo se busca la vida, digamos. Es importante saber que eso tiene un volumen de agua muy importante porque se cambió al sistema de 2 fases que incorpora el alpechín, el agua de vegetación de la aceituna, la incorpora al orujo. Tiene un poquito de aceite que sobre húmedo es solo un 2%, cuando ya se seca es un 6%, un 7%, que es todavía lo que permite que funcione la extractora. Y también se obtiene hueso de la aceituna y se obtiene la pulpa, que es la biomasa que vamos a hablar. En el sector del aceite hay una cantidad, en una cosecha como esta puede haber 7,5 millones de toneladas de aceitunas y de ahí salen... una vez que se ha extractado o se ha sacado el aceite de oliva, 6 millones de toneladas de orujo de aceituna. Son volúmenes muy grandes y muy concentrados en el tiempo. En los 2 meses o 3 meses de campaña, si no llueve, tenemos un volumen de orujo importantísimo que hay que organizar porque si no la almazara se bloquea, si no se retira el orujo que se va produciendo. Entonces hay 4 millones, hay una serie de plantas que son extractoras, que hay como 50, que reciben de las 1.852 almazaras que hay de alta en el Ministerio, reciben los orujos y se almacenan y se van trabajando a lo largo del año. Este sería, dentro de la Asociación de Extractores de Orujo, las señalas donde hay extractoras en España. Esto es un camión descargando. Para quien no tenga la experiencia de haber visto lo que es el orujo de aceituna, pues ahora el orujo de aceituna es como un líquido. Ese camión es normal, pero muchas se traen ya en cisternas y se descarga por una pequeña trampilla de 30 centímetros de lado, pues se descarga un camión entero de 25 toneladas en 10 minutos. O sea, es muy líquido. Para que las extractoras puedan extraer ese aceite que queda, hay que secar el orujo y ese secado significa que hay que evaporar una cantidad de agua tremenda. Y para ese secado, para evaporar ese agua, hace falta calor. Y ese calor puede venir o bien quemando, como es tradicional, en un horno el orujillo para producir calor, o la cogeneración con gas natural. Es una segunda opción que hace unos 15 años que existe y que consiste en hacer, bueno, ahora lo voy a explicar, para no... Estos son los grandes secaderos que secan el orujo, que independientemente de que la fuente de calor venga del horno o venga de la cogeneración. Al final de ese secadero hay unos ciclones que evitan que salga polvo por la chimenea. La biomasa, hay unas paletas dentro que están levantando la biomasa y va formando como una cortina y el aire caliente que va pasando a través de ellos pues le va levantando la humedad que luego sale por la chimenea y el orujo sale por abajo ya seco. Esto sería el hueso a la izquierda y el orujillo a la derecha. Todavía le queda hueso porque son partículas pequeñas de hueso que es más difícil de separar, pero esas son las 2 biomasas con las que trabajamos, que son las que vende la extractora y la almazara en el caso del hueso también. Estos penachos son los que causa el horno tradicional cuando se está secando con la biomasa. Hay unas partículas de ceniza que son tan pequeñas que los ciclones, que son ciclones de rozamiento que hace que la partícula al entrar caiga, cuando esa partícula tiene un tamaño muy pequeño y una densidad muy baja, como le pasa a la ceniza, salen por la chimenea y entonces están creando un problema de humo y de persistencia de ese penacho, que no es solo la humedad, sino también las partículas que hace que se quede el penacho en el aire mucho tiempo y que es importante solucionarlo. De eso hace muchos años que se está trabajando y no se encuentra o no se encontraba, aparte de la cogeneración, un sistema que fuera capaz de eliminar esas partículas eficientemente. Este sería el diagrama. Estamos hablando, es que es importante que comente que estamos hablando de la extractora porque es
el biochar viene al final de la extractora, pero el proceso se enriquece con el biochar. El sistema que hemos diseñado es un apoyo a la extractora para que vaya mejorando y eliminando los problemas que ahora puede tener. Un secadero grande como los que hemos visto es capaz de hacer al año 100.000 toneladas de orujo. Una vez seco, eso ya se reduce a 30.000 toneladas y después, en el proceso tradicional, se quema la mitad del orujillo para producir el calor y se vende las otras 15.000 toneladas que están a la izquierda. Carboliva es una solución porque tenemos que hay un problema de que para secar ese 80% de sus productos tenemos que reducirle la humedad mucho y tenemos un problema de emisiones con partículas cuando son hornos tradicionales y de continuidad en el sistema de cogeneración que tiene que tener un apoyo oficial importante y que parece que después de 25 años de cogeneraciones la Administración está queriendo reducir o anular ese sistema de cogeneración. Carboliva introduce la biomasa dentro de un cilindro que se ve a la derecha donde pone Carboliva. Lo de la izquierda es un horno tradicional de hacer biocarbón de Extremadura, pero como veréis lo que hay ahora es como mucho más moderno, es un tubo, 2 tubos concéntricos, la parte de dentro está recibiendo el calor a través de la cámara que tiene alrededor y eso hace que la biomasa, al no haber oxígeno, no se pueda quemar. Al no quemarse no hay ceniza. Si no hay ceniza no hay depuración, no hay problema de penacho. Entonces, esa, digamos, fue nuestra intención al entrar en ese mercado, intentar conseguir que se depuraran las emisiones de los secaderos sin tener que instalar las cogeneraciones, que ya no dejan más cogeneraciones, no hay estatutos, digamos, nuevos, por lo tanto no se puede poner una cogeneración ahora con el apoyo del Gobierno y lo otro es imposible económicamente. Y lo otro son los hornos que tenemos que limpiar, digamos, esos humos. Entonces, dentro del horno de pirólisis lo que se hace es meter orujillo. La pirólisis disocia la biomasa en un humo blanco, ese humo blanco que se ve cuando se quema la poda en el campo, que sale un humo al principio de humedad, pero luego ese humo blanco son los gases unos gases con un poder calorífico muy alto, son 6 o 7 gases distintos que se emiten y que normalmente se irían a la atmósfera si se estuviera quemando en un horno antiguo o quemando la poda en el campo, pero en este caso se llevan a un mechero y se queman y eso se produce un calor que va a una caldera, en este caso en COSUR, y esa caldera produce el vapor de agua que necesita la extractora de COSUR, que son 400 toneladas diarias, que es una extractora importante, que concentra 3 núcleos de secadero para extractar el aceite ahí. Entonces, digamos que ese vapor lo estamos nosotros consiguiendo a través de la pirólisis. Y al mismo tiempo que sale esa energía térmica limpia, sale ese carbón vegetal, que es del que vamos a hablar hoy. Carboliva tiene como objetivo solucionar lo que estoy diciendo, el problema que tiene el sector del orujo mediante un horno de pirólisis que tiene las ventajas medioambientales importantes porque es un proceso libre de emisiones. El biocarbón es un descubrimiento muy interesante como combustible porque está haciendo como si fuera mucho más concentrado que el orujillo, no tiene volátiles ya, entonces es un combustible para transportarlo y para todo mucho más concentrado, mucho más eficiente y luego tiene la sostenibilidad del sector, le da sostenibilidad porque con el mismo combustible que tenemos dentro de la extractora estamos consiguiendo secar el orujo sin que haya emisiones. Esto sería el diagrama de las mismas 100.000 toneladas que se reducen a 30.000 toneladas y que nosotros al extractor de orujo, tengo que decir que Carboliva es una empresa de servicio energético que lo que hace es producir ese biochar dentro de un centro que necesita eliminar las emisiones de las chimeneas. Entonces nosotros nos ponemos ahí, hacemos un contrato a largo plazo, ellos nos dan la biomasa y nosotros le damos el calor limpio. Ese es nuestro sistema
digamos, nuestra propuesta de negocio para el extractor que le interesa, porque nosotros le pedimos que nos dé el mismo volumen de biomasa que está quemando ahora y la parte que tenía que vender se la compramos pero a precio de mercado, de forma que no pierde nada y se despreocupa del problema de las emisiones, que cada vez es más acuciante. Y aparece, de esas 30.000 toneladas de biomasa, aparece el biochar después de haber secado el orujo, o sea que ahí aparece un producto nuevo que para nosotros era como un subproducto y que resulta que es muy importante para muchas cosas que vamos a explicar ahora. Es un sustituto del carbón mineral. Ahora la principal actividad que tenemos es el hueso de la aceituna, carbonizarlo y mandarlo a plantas de acero en Italia y en Suecia, y esas plantas de acero fabrican el acero que sea verde, que sea sin emisiones. Eso cada vez se valora más y se busca sustitutos de la antracita, que es lo que normalmente se está utilizando en eso. Con el hueso se consigue hacer eso, con el orujillo no se consigue hacer eso porque tiene otros compuestos que no le van bien, pero se hace el biochar y de eso vamos a hablar ahora. También sirve el carbón para barbacoa y también sirve para hacer carbón activo y otros materiales a base de un proceso posterior de activación para hacerlo todavía más poroso y más efectivo para filtración, por ejemplo, de agua o de aceite, o en la refinería de aceite se usa carbón activo. Los beneficios del biochar son que retiene 3 veces su peso en agua, que retiene nutrientes y sobre todo que su microporosidad, que es muy microporoso, es un producto como una esponja. Ahí tienen una oportunidad de refugiarse todos los microorganismos que tenemos en el suelo, que los tenemos bastante castigados con herbicidas, con abonos químicos, y con todo eso estamos despoblando de microorganismos el suelo y tenemos que recuperar esa población, y eso se llama la agricultura regenerativa, en la que se está trabajando desde todas las universidades ahora. Y el biochar es como un comodín porque al ser tan poroso y no descomponerse nunca, se queda ahí en el suelo y la microbiota se refugia en el biochar y sale cuando mejora las condiciones, pues vuelve a salir y a extenderse y a ayudar a las raíces a que hagan su producción de aceite o de lo que sea sin tener que ponerle tanto abono químico o ningún abono químico. Es decir, la agricultura regenerativa no va a salir más cara, va a salir más barata que lo que hay ahora. Y luego hay un importante abatimiento de carbono que se produce porque tú estás haciendo que se inertice la biomasa, y ese carbono, si tú quemas el orujillo en un horno, pues es neutro porque el olivo con la función clorofílica ha capturado el carbono y ahora lo has emitido en el horno. Pero si en vez de quemarlo lo metes en la tierra, eso se llama secuestro de carbono, y hay unos derechos de carbono que se pueden monetizar y que hace que se pueda, digamos, apoyar esta salida, si no sería competitiva con lo otro. Entonces es importante que ese horno trabaje en unas condiciones de temperatura y con unos resultados analíticos de hidrocarburos, de relación carbono-hidrógeno, de una serie de cosas que hagan que se asegure que ese carbón no se va a descomponer en más de 1000 años. No digo 100, digo 1000. Y eso es la forma de valorar los créditos de carbono que tiene la industria para quien compra créditos, que esté seguro de que eso no se va a descomponer o no va a ser equivalente a que plante árboles y mañana haya un incendio y resulte que desaparecen esos árboles. Pues esos derechos de carbono lógicamente tienen un valor mucho más bajo porque pueden correr un riesgo que en el caso de que lo pongamos en el suelo de un olivar nadie va a ir a coger ese carbono para quemarlo. Entonces es como mucho más seguro para las empresas que se ocupan de eso. Esta es la porosidad, ves cómo es con 20 micras se ven los poros más grandes, pero cuando 200 micras, que todavía es una cantidad muy pequeña, y se ve la gran porosidad que tiene. Nosotros lo que pretendemos, de los 80 secaderos que hay en Andalucía funcionando y algunos más que se irán poniendo, sustituir 20 de ellos de los hornos tradicionales de orujillo por
hornos de pirólisis para así poder eliminar las emisiones de esos 20 secaderos, y quedarían otros 60 todavía que están en parte con cogeneración y que habrá que ver cómo se va haciendo, pero que nuestra idea es ir sustituyendo hornos tradicionales por hornos de pirólisis. De esa manera se pueden producir 200.000 toneladas, si cada uno hace 10.000 toneladas, 200.000 toneladas, y secuestrar 500.000 toneladas de CO2 al año. Es importante destacar también que con 1.000 kilos de biochar por hectárea se podrían regenerar 200.000 hectáreas cada año. Es decir, si pones, ahora explico, mezclado con compost normalmente, las dos cosas juntas, y son 1.000 kilos de biochar, esos 1.000 kilos de biochar se van a quedar en la tierra, y esa tierra va a estar mucho más activa, digamos, en microorganismos de lo que estaba antes. Entonces, es importante destacar que eso se produce cada año, y por lo tanto, y que no hay que repetir esa operación, sino que se queda ya ahí, y por lo tanto se va recorriendo el olivar haciendo una corrección de adición de biochar, que es muy interesante. Supongamos unas 10.000 hectáreas de olivar que producen 12 toneladas por hectárea de aceituna, que la llevamos a una almazara y que de esa almazara salen el aceite correspondiente, y salen 100.000 toneladas de orujo húmedo. Las mismas 100.000 que hemos hablado antes, que se reducen a 30.000 y que producen 10.000 toneladas de biochar. Pero es que por el camino la energía térmica que han generado esas 30.000 toneladas son capaces de secar las siguientes 100.000 toneladas, de forma que de una manera circular se está utilizando la biomasa del olivar para secar el subproducto del olivar, y luego para poner 1.000 kilos por hectárea en esas 10.000 hectáreas, pues estaríamos regenerando 10.000 hectáreas cada año, las mismas que han producido la biomasa y luego le hemos devuelto el biochar. No sé si lo explico bien, pero es muy interesante. Luego supongo que la organización colgará la presentación y se podrá ver más despacio. Y al mismo tiempo estamos abatiendo cada año 25.000 toneladas de CO2. Vamos a suponer con Arbequisur o con un fabricante de biochar, de biocarbón, de compost, que el compost viene muy bien porque tiene una riqueza grande en microorganismos, y el biochar es muy poroso, pero no tiene microorganismos porque viene de producirse a alta temperatura. Pues si se enriquece 2 toneladas de compost con 1 tonelada de biochar, cada cosa a su precio, y el transporte se transporta poniendo 10 euros por tonelada a un radio de acción de unos 100 kilómetros, y una aplicación que vale 25 euros por hectárea, todos estos números los tenemos vistos, el coste de la mezcla sale por hectárea 655 euros. Ahora, el proyecto Soil Olive de la Universidad de Jaén ha demostrado que poniendo biochar en la tierra se produce un aumento de cosecha de un 20%. Si hacemos el cálculo sobre 4.000 kilos por hectárea de aceituna, serían 800 kilos de aceite, y si sube un 20% serían 160 kilos de aceite más. Luego, multiplicado por 4 euros, que es un precio barato, pues tendríamos que en un año solo hemos conseguido un incremento de producción de aceite equivalente al gasto que hemos hecho en compost más biochar, con la ventaja de que ese biochar se va a quedar ahí durante el resto de la vida. Ya hay que echar más compost, pero más biochar no hay que echar en unos pocos de años. Entonces es, digamos, algo que te devuelve, según los cálculos de la Universidad de Jaén, que te devuelve la inversión muy rápidamente, y en el sentido, digamos, medioambientalmente correcto, que es lo que estamos buscando. Se mejora la fertilidad ya para siempre. Esto es como se ha hecho en el proyecto europeo que hablamos, pero a nosotros nos gusta más si se pudiera enterrar dentro del suelo, porque ese biochar que se queda ahí con los microorganismos, y luego esto está a la sombra del olivo, pero que si se pone en la calle,
pues luego si viene todo el calor del verano y eso, puede haber mortandad de la microbiota que nos hemos esforzado tanto en poner ahí. Entonces, si lo enterramos, aunque sea de una manera somera, se mete una máquina con una uña, que las hay, y se va repartiendo ese biochar, y luego detrás viene una reja que lo aporcan y se queda ya debajo de la tierra y se queda mucho más protegido y mejor así, y surte más efecto. Eso es todo. Sí. Me van a perdonar, pero yo es que me muevo mucho, entonces me pongo... Bueno, antes que nada agradecer a Euroestepa. Yo, para mí, venir aquí es como estar en casa. Gracias a Álvaro, gracias a Javier, gracias a la dirección y a todos los cooperativistas y a todas las almazaras que lo componen, que tenemos una estrecha relación de hace muchos años. Como digo, es un placer estar aquí y compartir con ustedes nuestros avances en el tema del biochar y su aplicación con el compost, ¿vale? Pues si ponemos la presentación, vale. Bueno, bueno, nos vamos a saltar todo esto porque ya lo he contado magníficamente y vamos a empezar ya con la parte de biochar. Como bien ha dicho Álvaro, es un tema importante el tema del biochar, que es un subproducto, un producto que se genera en el proceso de pirólisis. Todo eso son fotografías en microscopio electrónico que hemos hecho nosotros. Pero miren, ahí vamos a entrar un poco en tarea. ¿Por qué funciona así el biochar? El biochar tiene dos componentes básicos: una lámina de grafeno y otras sustancias aromáticas que están por ahí dando vueltas. Pero ¿por qué es importante las láminas de grafeno? Porque son altamente recalcitrantes. Algo es recalcitrante cuando no se oxida, cuando no se deteriora. De hecho, como ha comentado el compañero anteriormente, puede durar entre 10 y se calcula que dependiendo de la biomasa de la que venga, podría llegar hasta 10.000 veces más tiempo permanecer sin alterarse en el suelo que cualquier otra materia orgánica. Estaríamos hablando, si una materia orgánica dura un año, podríamos llegar hasta 10.000 años dependiendo de la biomasa de la que venga. Y luego la fracción oxidable es una fracción que se degrada y se incorpora en el suelo y aporta nutrientes interesantes y características al suelo que nos van a interesar. Miren, les voy a presentar el biochar. Es de color negro, obviamente, es amorfo, las partículas dependen del grado de molienda, de la biomasa de la que vengan. Tiene muy baja densidad. Esto es muy interesante porque pesan muy poco y a la hora de transportarlo no es tan complicado. Tiene una elevada área superficial. Estamos hablando que 1 gramo de biochar tiene 190 metros cuadrados de superficie. Imagínense, es una barbaridad. Tiene una elevada porosidad, hay microporos, mesoporos y macroporos, son todos de tamaño muy, muy pequeños, pero que permiten que se introduzcan ahí, se absorban componentes interesantes y nutrientes, y que también esté por allí los microorganismos que son tan beneficiosos para el suelo. Bueno, ahí lo ven, más detalles. Todo eso son de diferentes biomasas, estos no son todos de orujo, ¿vale? Estos son para que vean que la gran variabilidad. Pero tiene una serie de propiedades que son las que a nosotros nos van a interesar. Miren, tiene una propiedad, tiene una elevada relación carbono-nitrógeno, pero como no se degrada el carbono, no pasa al suelo. Por tanto, la relación carbono-nitrógeno del suelo no cambia y, por tanto, no afecta a la asimilación de nitrógeno por parte de la planta. Tiene un pH básico, depende de la biomasa. El del orujo sí que tiene básico, pero hay otros que pueden tener en torno a 7,5 o 8. Tiene una capacidad de intercambio que aumenta con el pH. La conductividad eléctrica está en torno a 13.700 microsiemens y tiene una capacidad de retención
que depende de la biomasa que se utilice. Puede llegar a ser el doble o como mínimo un 78%. Como ven, son auténticas esponjas de absorción de agua. Bueno, estos son para que vean una que no se ve muy bien. Bueno, ahí se resume todo. Bueno, pero miren, esto es lo que pasa cuando nosotros echamos el biochar. Entonces, creamos una pequeña revolución. Se une con la parte, perdón que está en inglés, se une con las partículas del suelo, empiezan a absorber componentes, retienen agua, con lo cual aumenta la capacidad de perosidad, que ahora hablaremos, secuestran carbono y los nutrientes que absorben lo van soltando lentamente para la disponibilidad de la planta. Y por supuesto favorece el crecimiento de la microbiota, de los microorganismos del suelo. Generan cambios físicos del suelo, reduce la densidad del suelo, aumenta la porosidad de ese suelo también, en una profundidad en torno a 5-25 centímetros, reduce la compactación del suelo, con lo cual no es necesario el laboreo cuando se hace una aplicación correcta, y evita la erosión y la lixiviación. Por tanto, desde el punto de vista físico, son respuestas muy interesantes para nuestro suelo del olivar. Pero además promueve la formación en los suelos arenosos, se forman conglomerados que absorben agua. Reduce la compactación de los suelos arcillosos, que saben ustedes que limita la infiltración del agua, con lo cual favorece que ese agua no corra, no sea de escorrentía, sino que penetre. Y además incrementa el agua disponible para el cultivo. Su aplicación genera resiliencia o resistencia frente a estrés biótico, los generados por microorganismos, plagas y demás, y frente a los estrés abióticos como son la sequía, el estrés hídrico, etc. En cuanto a los... Quiero marcar mucho aquí esto porque se ha descrito que el biochar puede reducir las enfermedades que vienen del suelo. Yo estoy pensando en el verticillium, entonces hay trabajos ya publicados en el que para otros cultivos como el algodón y otras plantas, si se aplica biochar, se reduce hasta un 70% el ataque, la infección por verticillium. Entonces hay que estudiar esto en profundidad, pero tiene un potencial bastante interesante. Mejora la germinación de semillas, mitiga el estrés salino, como he dicho, y el estrés hídrico. Y si tenemos un suelo contaminado de metales pesados, se ha ido esto, lo secuestra y lo libera. Miren, cuando nosotros echamos una biomasa en un bosque, se descompone de forma natural, se emite CO2. Pero cuando usamos biomasa y la incorporamos, como hacemos en muchas ocasiones, hay una mayor emisión de CO2. Pero si eso lo hacemos, la transformamos mediante la pirólisis en carbono activo, en biochar, reducimos ostensiblemente la emisión de ese CO2. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo de biochar secuestra 2,8 kilogramos de CO2. Que eso, con un precio estimado entre 50 y 80 que estaban la semana pasada, se puede conseguir una fuente de ingresos adicional. No nos vamos a hacer ricos con esto, pero por lo menos vamos a tener... Además, el biochar reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Miren, cuando nosotros cogemos una biomasa y la echamos al suelo, en la descomposición se genera metano y CO2. Si la quemamos, generamos CO2. ¿Pero qué pasa si la transformamos en biochar? Secuestramos carbono, mejoramos la estructura del suelo, evitamos que se produzcan los procesos de desnitrificación y nitrificación, con lo cual no se emite óxido nitroso y se produce la oxidación del metano, con lo cual reducimos la formación y la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es lo mismo. Eso es lo que hace nuestro biochar. Luego hablaremos de lo que hacemos en el cultivo. Pero miren, claro, gracias a Funi que empezó a contarnos todas las cosas positivas, tenemos muy buena relación con ellos. Claro, había la posibilidad de usarlo con el compost, ¿no? Pero miren, ahí en la bibliografía hay cosas muy dispares. Hay dos formas de añadir el biochar al compost.
el co-compostaje, es decir, usamos biochar junto con el residuo, la biomasa, y generamos un compost junto que se produce de forma natural desde el principio, con lo cual generamos un compost que está modificado, pero es que hay estudios que intentan quitar ese biochar porque va enriquecido de compuestos nutricionales. Entonces, ahí lo dejo. De todas maneras, esta parte es lo que menos está estudiado, y eso es lo que voy a explicar un poco ahora. Y luego está lo que se está haciendo actualmente, que es un compost al que se le añade una cantidad variable de biochar. ¿Por qué nos interesa que introducir el biochar en el compostaje, que se produzca junto con el compostaje? Porque se incrementa la temperatura de la etapa termofílica. Se aumenta exponencialmente la actividad microbiana, pues aumenta la temperatura, y se reduce el tiempo de compostaje y permite que ese compost se estabilice en un tiempo mucho menor. Luego, el que hace compost, si aplicara esto, reduciría sus tiempos de forma muy ostensible. Bien. Claro, pero hay algunas características del biochar que hacen que esta actividad o esta ventaja sea más o menos importante. Lo que está claro es que no se puede añadir en más de un 10% cuando se hace compost junto, ¿vale? Porque si subimos la dosis, las temperaturas son tan altas que ya no es viable el compost. Depende mucho de qué biomasa provenga. Nosotros tenemos la suerte que el de orujo lleva una cantidad de ligno, la fuente tiene tanta lignina y tantos carbohidratos complejos que es una fuente magnífica. Depende mucho de cómo se pirolice. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Carboliva lo hacen a muy altas temperaturas, con lo cual el carbón, el biochar, es de alta calidad, con máxima capacidad absorbente. Y también depende cómo el tamaño de partícula. Para mezclarlo con el compost, para hacer el compost, interesa que sea más bien de tamaño pequeño. Pero claro, si echamos el biochar en el compost, mientras que se está formando, el biochar sufre también cambios. Acelera los procesos, pero debido a las altas temperaturas sufre una serie de cambios que también nos interesan. Miren, se mejora la reactividad de la superficie. Eso quiere decir que se empieza a oxidar las partes oxidables del biochar, con lo cual generamos unos componentes orgánicos muy interesantes que van a favorecer el crecimiento de bacterias y que se alojen ahí. Hay una mayor absorción en la superficie de biochar de la materia orgánica que hay en el compost. Se carga dentro de lo que es la estructura de biochar y, por supuesto, generamos el hábitat perfecto para los microorganismos. Aumentamos la capacidad de intercambio catiónico y la retención de nutrientes y se modifican también las estructuras parcialmente de los poros que ya vienen de su fabricación. Y evitamos las pérdidas de nitrógeno que lleva asociado el proceso de compostaje. Con lo cual, insisto, para la realización de compost es una materia prima muy interesante. Hacerlo de forma conjunta. Pero además, miren, hacemos el biochar, como ha comentado, es una especie de hotel para los microorganismos. ¿Pero por qué? Porque tiene una porosidad muy interesante, aquí se ven muchos microorganismos, tiene una elevada área superficial, deja en su interior el carbono que está disuelto, con lo cual es la fuente prima de materia prima también para algunos microorganismos, y es un sitio donde hay siempre humedad, con lo cual cualquier bacteria necesita tener humedad. Entonces ahí se crean un sitio perfecto para su crecimiento. Y en los macroporos es donde realmente se introducen las bacterias, porque los otros son demasiado pequeños. Entramos en lo que es el olivo. Miren, les voy a mostrar algunos trabajos que están hechos ya. Esto es un estudio de un año. Aquí se comparaba, este es el biochar, el biochar junto con el compost, ¿vale? Fíjense, esto es un estudio de un año, en una superintensiva, además está hecho con el biochar de Carboliva, pero se mezclaba una vez realizado, ¿de acuerdo? Y una dosis de un poco más de 6 toneladas por hectárea. Fíjense que el pH del suelo se produce un incremento cuando hay biochar, pero también se produce cuando se añade junto al compost, ¿de acuerdo?
Sin embargo, perdón que se ha quitado el cuadrito, este es el que es el compost normal. Aquí no se produce tanto incremento como normal como consecuencia de la presencia del biochar. El contenido del agua, como ven, aquí el biochar gana por goleada. Evidentemente hay una absorción de agua. Fíjense cómo hay un incremento en todos los perfiles y a lo largo del año frente al biochar junto al compost, ¿de acuerdo? Bueno, es que la capacidad de retención de agua es muy elevada en el caso del biochar. Bueno, esto más de lo mismo. Y una cosa interesante es la resistencia a la penetrabilidad del suelo. Una vez cuando añadimos biochar, fíjense, comparado con el control, con el testigo, fíjense cómo se reduce muy significativamente la penetrabilidad. Es más fácil, está más suelto el suelo, está menos compactado. Sin embargo, como ven, en el momento que usamos biochar junto con el compost, se mejora algo, no tanto como con el biochar, esa resistencia a la penetrabilidad. ¿Qué pasa con la producción? Aquí vamos a lo que interesa, ¿no? Miren, en este trabajo, el biochar, hay diferencias, un incremento significativo de la producción de kilos por árbol, frente al compost más biochar, el compost. En cualquier caso, la adición de cualquiera de esas enmiendas orgánicas mejora la producción, pero donde más se produce el incremento es en biochar, probablemente por la retención de esa humedad. El rendimiento sobre kilos de aceite, medidos como kilos de aceite por árbol, también es ligeramente superior en el caso del biochar solo, pero tienen valores muy similares con el compost y con el compost de biochar. Y lo que sí se obtiene es que el fruto y el árbol tienen mucha más humedad, porque tiene un reservorio de humedad muy importante. Y ya con esto voy a acabar. Este es otro estudio, este ya a más largo plazo, de 5 años con 2 aplicaciones, un año sí, otro no, de compost, biochar. En este caso, la mezcla de biochar-compost era de 90 compost y un 10% biochar. Fíjense, aquí hay un incremento en la producción, en el caso de biochar, ¿de acuerdo? Pero realmente, aunque es mucho mayor, no habría diferencias significativas, ¿de acuerdo? Comparado con los otros tratamientos. Pero está claro que mejora la producción en cuanto a kilos. Hay un incremento ligero del contenido graso, lo que pasa que no es significativo tampoco, pero lo que sí me ha sorprendido es que no hay un cambio en el estado nutricional de los olivos. Está claro que no estábamos aportando, saben que cuando aportamos una enmienda orgánica, la respuesta a nivel foliar del olivo no es igual que cuando aplicamos un abono mineral. Por tanto, bueno, creíamos que iba a salir algo, pero no. Les digo, nosotros estamos haciendo ya ensayos, gracias a Carlos Oliva, y nosotros estamos aplicando también entre 6 y 9 toneladas perdón, 6 y 8 toneladas de biochar por hectárea. El futuro es trabajar en el compostado conjunto, porque creo que es una buena solución. Y aquí son las conclusiones que ya he ido adelantando. Quédense con lo que ha hablado Álvaro, mejoramos el suelo, mejoramos la microbiota, protegemos el suelo frente a la erosión, mejoramos la retención de agua y elevamos la capacidad de secuestro de carbono y eliminamos la emisión de gases de efecto invernadero. Pues eso era todo lo que quería contarles y muchas gracias.